Entonces, ¿cómo era el modelo de salud de la Ley 100 de 1993? El modelo de salud que existía en Colombia era, además no solo de Colombia, sino de muchos otros países, estaba soportado en una visión que se tenía a mediados del siglo XX, que era el Estado benefactor, y fundamentalmente protegía a los trabajadores. Sí, estaba soportado en el trabajo. La cobertura en el mejor de los casos era del 30% y había dos grandes organizaciones que gestionaban y prestaban los servicios para esos trabajadores. En el sector privado era el Instituto de los Seguros Sociales, ¿sí?, que era responsable de este aseguramiento, de la prestación de los servicios, pero también de las pensiones, y en el sector público era Cajanal, ¿sí? Esto permitía que hubiera protección para el 30% de la población, el resto del 70% de la población llegaba a los servicios de salud de diferentes formas. Los que tenían cómo, pues por capacidad de pago, del bolsillo o por pólizas de hospitalización y cirugía, etcétera. Una buena cantidad de personas compraba medicina privada, ¿sí? O sea, iba a consultorios y no sé qué, y se pagaba la salud, y en los eventos muy costosos se quebraban como familia, vendían el carro, vendían la finca, vendían la casa, para poder hacerle frente a una vaina de estas, y otra buena parte de la población pues no asistía a los servicios de salud o estaban alrededor de lo que era la caridad estatal o la caridad católica, o sea, iban a los hospitales públicos que funcionaban con soporte a la oferta. O sea, el Estado les mandaba un presupuesto y ellos con ese presupuesto prestaban servicios de salud, pero en términos generales no todo el mundo accedía a los servicios. Esa era la situación hasta la década del 90 más o menos. El cambio empieza a darse con el gobierno Barco. Cuando estamos en el gobierno del presidente Barco y después del presidente Gaviria, en el mundo se sucede un cambio desde el punto de vista de concepción del Estado, del papel del mercado en la prestación de servicios, etcétera. Y es cierto que en Colombia, entre otras liderado por Juan Luis Londoño de la Cuesta y otros teóricos, alrededor de dos formas de pensamiento o dos doctrinas de pensamiento, que es el pluralismo estructurado y el manejo social del riesgo, se inventan un sistema que se soportara en el aseguramiento. No es el primero en el mundo, ya en Chile existía una cosa así, etcétera, pero dijeron, si el mayor de los riesgos que tiene la gente para acceder con equidad tiene que ver con el riesgo financiero, inventémonos un modelo de aseguramiento en donde los que tengamos cómo aportemos y nos paguemos un seguro para nuestros servicios, y los que no tengan cómo sean subsidiados, parte por los aportes nuestros, parte por los recursos del Estado, para que también tengan un sistema de aseguramiento. Ese es el modelo general que planteó la Ley 100 del 93 y crea entonces nuevos actores dentro de una arquitectura, ¿sí? El papel del Estado cambia de ser prestador de servicios a ser el rector del sistema y el que fija las líneas, digamos, temáticas y normativas. Aparecen unos aseguradores que se llaman empresas promotoras de salud. Ojo con el término, empresas promotoras de salud. Lo que están buscando es que la gente sea más sana, en teoría. La cantidad de clínicas, hospitales, centros médicos, centros odontológicos, farmacias, laboratorios, etcétera, reciben un nombre genérico que son instituciones prestadoras de servicio. Estas son empresas promotoras de salud, estas son instituciones prestadoras de servicio, IPS. Y dentro de estas últimas aparece un tipo especial de IPS, que se llama Empresa Social del Estado, que agrupa todos los hospitales públicos del país, los hospitales grandes y los chiquitos, los de las grandes ciudades, pero también los de los pueblos, que entre otras la mayoría de los hospitales públicos del país nacieron como instituciones privadas, nacieron alrededor de iniciativas comunitarias, de gente de dinero que quería hacer una obra de caridad, o de instituciones religiosas. Si uno se va a los municipios de Colombia, encontrará que la mayoría de los hospitales de esos municipios nacieron como una institución religiosa, ligada a un convento, ligada a una organización, o de monjas, o qué sé yo. Bueno, todo esto pues se fue transformando en hospital público por allá en la década del 60-70, y con la Ley 100 del 93 se transforman en empresas sociales del Estado. Estamos hablando de una ley de hace 32 años, el país cambió demográficamente, la ley ha quedado obsoleta. ¿Cuál es el gran problema de esa Ley 100? Todo ha cambiado, o sea, del 93 acá todo ha cambiado. Hemos tenido diferentes crisis, hemos tenido tensiones, la salud primero dejó de ser, digamos, un beneficio o algo que se entregaba por caridad y se constituyó en un derecho. Con el paso del tiempo, y cuando nosotros vemos el nuevo, digamos, la nueva
carta constitucional que tenemos y aparecen unos actores tan importantes como la Corte Constitucional, tenemos un Estado social de derechos que es una cosa distinta a lo que se tenía antes. Entonces, esto ha venido evolucionando el concepto de la salud, el concepto del derecho y el ejercicio del mismo. Pero también ha cambiado la población de Colombia. Por supuesto que sí. Hace 30 años, lo que llamamos pirámide poblacional, esto es demografía, pues era como una pirámide, por eso le decimos pirámide. Una base muy ancha, muchos niños, muchas niñas, muchos adolescentes, y a medida que se avanzaba en la edad se iba, digamos, angostando la pirámide, y las personas mayores de 60, de 70, eran excepcionales, eran muy poquitos. Hoy por hoy está completamente distinto. Hoy esa pirámide más parece un rectángulo. ¿Por qué? Porque las mujeres y hombres jóvenes de nuestro país no están teniendo hijos, no en la proporción que los tenían antes, pero además, como mejoraron las condiciones de salubridad, pero también la prestación de los servicios, estamos viviendo mucho más. Nos estamos alimentando mejor, entonces personas de 80, de 85, 90 años ya no son excepcionales, ya son muchos. Si la expectativa de vida cambia, aumenta, que es uno de los grandes logros, entre otros, de la Ley 100, no solo de la Ley 100, pero una de las cosas que demuestra que fue exitoso el tema es que ya el promedio de vida al nacer no es de 55, 60 años como era cuando nació la Ley 100, sino que estamos hablando de 75, de 78 años. En el caso de las mujeres, si vivimos más tiempo, pues nos enfermamos de otras cosas. Hoy por hoy estamos viendo que se están cerrando servicios de pediatría y de ginecobstetricia, y se piensa simplemente que es un problema económico, y lo es, por temas de tarifas y no sé qué, pero es que también hay menos partos. El DANE acaba de decir que la caída en la tasa de natalidad es del orden del 40% en los últimos 10 años. En Bogotá fue del 50%. ¿Sí? Y eso que tuvimos un pico hace 2 años por la llegada de la población que venía migrante de Venezuela, que trajo una cantidad de personas en gestación. Pero hoy por hoy están naciendo la mitad de los niños que nacían hace apenas 10 años. Pero además estamos viviendo más, como ya lo decía. Y no solo esto, no para la investigación en medicamentos y en tecnología. Entonces cada vez hay más cosas para tratar aquello que estamos sufriendo, y eso, por supuesto, genera una escalada alcista alrededor de lo que son los gastos en el sistema de salud. A esto hay que sumarle que cuando esto nació en el 93, se determinó una prima, o sea, una unidad de pago por capitación, así se llama, para atender a una población un plan de beneficios, un plan obligatorio de salud. Ese plan obligatorio de salud estaba acotado. Decía, a usted le pueden hacer estas cosas, y no más que estas cosas, o sea, había muchas exclusiones. Hoy por hoy ese plan obligatorio empezó a subir, ya de hecho no se llama plan obligatorio de salud, sino plan básico de salud, y ha crecido vía incremento en la tecnología, vía demandas de la población y vía fallos de los jueces de la República y de la Corte Constitucional, que empieza a aumentar ese plan de beneficios, digamos, en el desarrollo del derecho a la salud en conexión al derecho a la vida. ¿Las EPS son corruptas? Ha habido EPS corruptas sin lugar a dudas. De hecho, las EPS no son corruptas, las corrupta es la gente. Sí, hay EPS que han hecho el trabajo y hay otras que se han robado, administradores o dueños de EPS que se han robado la plata. Cuando esto arrancó, otra vez se nos olvida, habían cientos de EPS. Ahora hablamos de unas 15, 16. Pero es que además salió con la propuesta de que hubieran EPS chiquiticas que estuvieran ligadas, por ejemplo, a municipios, empresas solidarias de salud. Había cientos, ¿sí? Y allí hubo todo lo que usted quiera de bandidaje. Entre otras, el modelo de aseguramiento logra su punto de equilibrio con grandes números. Esto quiere decir, usted no puede tener un EPS en donde hayan 100.000 afiliados. Si usted tiene un EPS que haya 100.000 afiliados, los números no dan, esa EPS se va a quebrar. Las EPS funcionan de 1 millón o millón y algo para arriba, ¿sí? Porque el modelo de aseguramiento, lo insisto, es de grandes números, es de dispersión del riesgo. No hay ningún problema con atender su infarto, en la medida que los que estemos cotizando seamos 100.000. ¿Por qué? Porque si cotizamos 100.000 y aparecen 10 infartos, se pagan tranquilamente. Pero con el paso del tiempo también ha venido pasando que las EPS malas empiezan a desaparecer y la gente que estaba afiliada a esas EPS malas pasan a las EPS buenas, las que sí venían atendiendo. Entonces los números de esta, que funcionaban muy bien porque atendían bien a su población, se empiezan a dañar.
Y por eso vemos ahora, por ejemplo, concentración de pacientes renales y de pacientes con cáncer en unas pocas EPS. ¿En cuáles? En las que hacían bien su trabajo, ¿sí? Lo grave es que con la evolución de la crisis se empieza al final del día a castigar al que hizo lo bueno, porque fue el que se quedó. Hubo muchos que sacaron la plata y se fueron. De modo que sí hubo corrupción, sin lugar a dudas. Y ahí también nos tenemos que preguntar por el papel del Estado. Porque es que el papel del Estado era prevenir que esa corrupción se diera, ¿sí? Vigilar para que esas vainas no se dieran. ¿Por qué no se cerraron esas EPS en su momento? ¿Por qué nos demoramos tanto? Bueno, es un debate grande que ha dejado muchos dolores y que en este momento es demasiado maniqueo, ¿sí? Que se está poniendo todo o de un lado o del otro. Tendríamos que tener la capacidad de tener un diálogo más formativo para encontrar las soluciones, porque hoy estamos absolutamente distanciados los diferentes actores y aquellos que buscamos un tono distinto en el diálogo, pues nos tratan de polarizar de un lado o del otro. Pero entonces hubo un problema en el diagnóstico. No, hubo un problema en el mantenimiento, ¿sí? Hubo un problema también de honestidad, pero de falta de vigilancia. Hubo un problema de abuso por parte de algunos de los actores y hubo un problema de crecimiento del ejercicio del derecho que no se ha visto, digamos, igualmente reflejado en la financiación del servicio o en la financiación del aseguramiento. Hoy tenemos, pues, una situación supremamente compleja, pero que no es, insisto, el colapso aquel de que todo se acabó. ¿Hay una crisis en el sistema? Si esa es la pregunta, yo tengo que responder que sí. Hay una crisis en el sistema. Se viene alegando por parte de uno de los actores que el plan de beneficios que se está garantizando, la siniestralidad que se está presentando por las nuevas tecnologías, por el perfil epidemiológico, por todo lo que quiera, está siendo superior a los ingresos que se están recibiendo. Ese es el gran debate hoy. Hay una parte, el gobierno nacional, que dice la plata que se está invirtiendo es suficiente. Hay otra parte, el sector del aseguramiento, que dice la plata que se está invirtiendo es insuficiente. Pero se tiene que acabar ese debate o tiene que llegar alguien con la suficiente legitimidad para poderlo aclarar. ¿Cómo se aclara esto? Hagamos un estudio actuarial actualizado. Definamos cuál es la población que tenemos. Con esa población, ¿de qué se está enfermando la gente? Y hablemos de qué vamos a garantizar. Porque no puede hacer carrera, como ha hecho carrera, es que hay que darle todo a todos ya. Eso no hay cómo pagarlo. Empezamos este asunto con un acuerdo social, diciendo la población es esta y lo que la gente necesita y socialmente es indeclinable que le tenemos que garantizar es esto. Pero hay cosas que no le podemos garantizar porque la plata no alcanza para todo, ni aquí ni en ninguna parte. Ojo, cuando el debate no se da en esos términos y tú dices les voy a dar de todo a todos, ¿qué empieza a hacer el sistema de salud? El nuestro y el de todo el mundo, el de Inglaterra, el de Costa Rica, el de todo el mundo, hacer colas. Y ese es el dolor que tiene la gente. Porque la gente dice, no, yo tengo derecho a mi cirugía, pero me la programaron para dentro de un año. ¿Sí? En salud, la oportunidad es un tema importantísimo como atributo de la calidad. En salud, la continuidad es un tema importantísimo. No, yo logro entrar donde el médico general y el médico general me manda una endoscopia y la endoscopia se me demora 4 meses. ¿Sí? Y cuando sale el resultado de la endoscopia, la revisión de la endoscopia con el cirujano, con el gastroenterólogo, se me demora 6 meses. ¿Qué percibe esa persona? A mí no me están garantizando mi derecho. ¿Sí? Entonces, esas son las discusiones que tendríamos que tener. Si usted estresa mucho un sistema, el sistema se ajusta por algún lado. En salud normalmente se ajusta por colas. Hoy usted tiene derecho a todo en el sistema inglés, ¿sí? Pero si usted necesita que le saquen la vesícula, tiene que esperar un año, hermano. Y eso sí no lo dicen los que dicen que el sistema inglés es lo mejor del mundo. ¿Es garantista? Sí. El español. ¿Es garantista? Sí. Si usted se tiene que hacer una cirugía de rodilla en España, puede que tenga que esperar 2 años. Aquí no espera todo eso. Esas son como las cosas que tendríamos que poner dentro del debate con el propósito de hacer un debate más respetuoso, porque hoy el debate se polarizó y yo creo que eso es lo más grave en el actual de los momentos. Primero, que se perdió la confianza en el sistema. Entonces la gente se muere de miedo de que le vaya a pasar algo. Y segundo,
que se perdió la capacidad de diálogo entre los diferentes actores. Si yo siempre pienso que el que está pensando distinto es un bandido o está motivado por ganas de robarle al sistema o simplemente quiere acabar con lo bueno que teníamos y está estatizando, dependiendo desde el punto de vista de donde se pare, pues no hay un diálogo posible, ¿no? Usted, digamos, describe que una de las cosas que profundiza esta crisis en general es la polarización. Y ahí, sin lugar a dudas, los medios de comunicación juegan un papel fundamental. ¿Qué decirle también a los medios de comunicación? Porque es un efecto de bola de nieve quienes estudian la comunicación cuando se generan estos flujos de información, en muchos casos falsos, en otros casos ciertos, pero cuando se trata de tema de salud, pues va a generar una bola de nieve gigante, porque se trata de un tema de preocupación de todos y de todas. Cuando suceden este tipo de situaciones como que no hay medicamentos, que la EPS parece que está quebrada, ¿qué decir también en ese llamado, porque usted lo identifica muy claramente sobre la polarización, a los medios de comunicación sobre el uso de la información? Ese mismo pacto que usted dice de tenemos que saber quiénes y cuántos somos, creo que también en esas mismas dimensiones los medios de comunicación tienen una responsabilidad para el trato de la información sensible como lo es la salud. Entonces, un poco para que usted nos pueda complementar esa visión que tenga frente a la responsabilidad también de los medios en esta polarización y sobre todo en el uso de la información. Usted me invita a un terreno muy peligroso, ¿sí? Porque claro, cualquier opinión de uno alrededor de la mesura puede llamarse como un llamado a la censura, que nada más lejos de lo nuestro. Pero mire, en todas las crisis hay un elemento objetivo y hay uno subjetivo. Permítanme, les hago un ejemplo. Cuando ha habido crisis, por ejemplo, bancaria, la crisis bancaria es porque se genera falta de efectivo cuando la gente va a retirar sus ahorros, ¿cierto? Si usted eso lo publicita, al día siguiente la gente está enloquecida reventando cajeros porque se muere del miedo de que no esté su recurso. Si me permiten ese símil, en salud pasa algo similar. En las últimas semanas, algunos medios de comunicación, la gran mayoría de ellos, han estado poniendo el foco en un problema muy doloroso de personas que están haciendo cola desde las 2 de la mañana para poder acceder a unos medicamentos y que no se los dan o se los dan incompletos. Si una persona ha venido recibiendo correctamente sus medicamentos y ve eso en la televisión, ¿qué hace? Arranca el otro día a las 2 de la mañana, ¿sí? Y aquello que estaba bien abastecido se desabastece. Porque claro, toda la cadena logística está preparada, voy a decir cualquier número, no tiene nada que ver con la realidad, está preparada para atender a 10.000 hipertensos por día. Pero si un buen día aparecen 100.000 hipertensos, que son los que normalmente tiene un barrio, que tiene una ciudad, qué sé yo, estoy diciendo cualquier tontería, a pedir los medicamentos el mismo día, ¿qué pasa con el suministro? Pues ahí sí se revienta la posibilidad. Entonces creo que los medios de comunicación sí juegan un papel. Los medios de comunicación tienen, en algunos es bastante claro, una orientación política de un lado o del otro, defendiendo prioritariamente o con exceso de exposición una posición o la otra. Hoy tenemos problema en los medicamentos que se le entregan a los pacientes crónicos, sí. ¿El problema es el mismo en Bogotá que en Cali? No. No es así. Por eso tiene razón la propuesta que hacía Iris Marín, la defensora del pueblo, con que hiciéramos puestos de mando unificado territorializados, porque hacia allá tenemos que ir, porque es que Bolívar es muy distinto a Cundinamarca y el sur de Bolívar es muy distinto a Cartagena, ¿sí? Cuando uno entiende las diferencias territoriales de este país maravilloso y diverso que todos conocemos, tiene que saber que las metodologías de enfrentar los fenómenos tienen que ser distintas porque el fenómeno tiene una expresión distinta en cada parte. Entonces creo que los medios de comunicación sí están llamados también a mostrar el vaso medio lleno, pero no con la crisis de la salud, con todo, hermano, ¿sí? Porque uno ve, en realidad uno ve algunos medios de comunicación y se agobia y dice, no caramba, no soy capaz de ver más malas noticias, aquí no hay nada bueno. También tiene que ver con que pues entonces qué es lo que da la sintonía y como, bueno, todo ese tipo de cosas que yo no manejo. Tengo una última pregunta. ¿Hay sesgo por parte del presidente porque esa ley la formuló Uribe como senador? No, yo no creo. Yo no creo. A ver, Uribe no formuló la ley. Otro de los fenómenos históricos que a uno se le quedan
La ley fue planteada, fue de iniciativa gubernamental en el gobierno de César Gaviria. O sea, si a alguien se le puede endilgar que hizo la ley sin esa Gaviria, no a Uribe. Lo que pasa es que Uribe era un senador de la República que terminó siendo ponente, ¿sí? O sea, es como decir ahora que los ponentes de la ley de pensiones son los responsables de la ley, ¿sí? No, los ponentes son una cosa que hacen por sorteo y no sé qué, ustedes lo saben. Ahora, el expresidente Uribe, claro, con el protagonismo que tuvo después, pues marca mucho las posiciones, pero no fue nunca una posición de ese senador en particular de entonces, sino que fue el gobierno que entendió que esa era una buena salida, insisto, Juan Luis Londoño, que después es ministro y que todo ese tipo de cosas. Lo que sí es evidente es que el presidente, siendo un exponente tan connotado de una manera de ver el mundo y de una manera de concebir los servicios y el ejercicio de los derechos muy estatista, ¿sí? Pues tiene una posición bastante contraria al modelo de aseguramiento que es bastante privado. Pero aquí hay un mix de cosas, ¿no? O sea, el aseguramiento no tiene que ser privado necesariamente. De hecho, hoy el aseguramiento, perdóneme, es fundamentalmente público. Al día de hoy en que estamos haciendo esta entrevista, el 60% de la población de Colombia está asegurada en una EPS que es del Estado o está siendo manejada por el Estado. Y entonces usted ve los nombres de Nueva, y ve los nombres de Sanitas, y ve los nombres de Savia, y ve los nombres de una cantidad de EPS que fueron privadas y ahora son de facto públicas. Entonces, la visión que se da es si debe haber o no aseguramiento, y son conceptos filosóficos que creo que están en pugna. Como en casi todos estos debates, es muy probable que estas posiciones estén más cerca de lo que ellas creen. Lo que pasa es que se requiere un ambiente, digamos, de respeto y un ambiente propositivo para poder lograr acuerdos. Hoy estamos viviendo una crisis. La crisis hay que tratarla como crisis, pero hay que solucionarlo estructural. Hoy el problema de crisis es de caja. Hay que ponerle plata en efectivo al sistema. Más allá de si ha habido o no malos manejos en los dispensadores o los proveedores de medicamentos, hoy la gente está sufriendo. Y las crisis se tienen que atender en la fase aguda, sin descuidar que lo estructural lo tenemos que cuadrar, pero esto que es tan importante como el ejercicio del derecho a la salud tiene que ser parte de un nuevo contrato social que hagamos. ¿Qué es lo que vamos a garantizar y cómo lo vamos a pagar?